Bien, eh, hoy día era su última semana para poder realizar las presentaciones de avances si en caso ustedes lo consideraban conveniente. Recuerden que les dije, les puedo apoyar en ir corrigiendo sus trabajos. Pero no hay problema si no lo han hecho. La próxima semana, esta es la última sesión de clase, ya las próximas son, ¿sí? Profe, Entonces, ¿me logra escuchar? sí, dime. Las próximas que, profesor, se le entrecortó justo en el momento. La próxima semana, esta es la última semana de clases y a partir de la próxima ya son pruebas, sustentaciones, examen, etcétera, etcétera. Todos son pruebas. Entonces, esta era la última sesión. Solo les deseo suerte para las próximas semanas. Bien, vamos a avanzar con las clases. Si tienen alguna cosa, dime. ¿Hay alguna pregunta? Hola, profe. Dime. Dime. ¿Se escucha mi audio o está mal el... No se escucha mi audio? Sí se escucha, Se pero escucha, profesor. Entonces, ¿qué tiene el el compañero problema? tiene problemas con su micro, creo. Profe, disculpe, después De- de clase, ¿puede presentar mi grupo, por favor? Después de clase, no lo sé. Para eso ha sido antes. Sí, sí, no, ¿Por que qué ahorita después? no hay bueno cómo avisarle porque se me fue el... No, pero yo supongo que tus compañeros ¿Cómo están en pueden aula. Y si presentarlo tus ahora? compañeros están, si tus compañeros están en aula, debieron haber hablado, no han dicho nada. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar y según eso ya se verá. Pero si alguien, recuerden que en el tema libre puede presentarlo un alumno si gusta. Entonces, en defensa de sus compañeros, un alumno puede hacer la sustentación, que no es lo mismo en la exposición. En la exposición oficial sí tienen que estar todos, pero en esta no necesitaban estar todos. Pero si no ha estado aquí, que a los demás pudieron haberlo expuesto. Pero bueno, ya es el tema de ustedes. Hoy día vamos a ver unos temas que es muy importante para el tema de proyectos, lo que son referidos a controles. ¿Sí? Estos controles es parte de la gestión de proyectos. Y vamos a ver una revisión. Vamos a ver algunas definiciones. Según Fayol, ¿a qué se refiere con control? Según Fayol, el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado. Este concepto de Fayol está dirigido no al control, sino a la acción de control. La acción de control ya es el hecho de tomar acción, hacer, es ya el hacer, pero el control es el paso previo. El control es el instrumento que ordena o dispone tomar medidas, ¿sí? En este concepto de Fayol está refiriéndose a la acción del control. Una vez que el control se ha dispuesto, ¿qué viene? La acción de control viene. Vamos a ver otro concepto. Según Chavenato, el control es una función administrativa, es fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma acción correctiva cuando lo necesita. Esto también es acción de control. Mide y evalúa. Este es el verbo de hacer, ¿no? De hacer. Mide y evalúa. Es las cosas que tienen que hacer luego de que el control haya sido creado en su organización. Primero es el control. Después ya viene la acción del control. Vamos a ver qué nos dice COVID. COVID en la Biblia, en TI, tanto para los auditores como para los gestores de TI. COVID es netamente tecnológico.
Según COVID, los controles se definen como las políticas, procedimientos, prácticas, etcétera. Eso es el control. Vamos a ponerlo, ¿sí? Aún queda chico todavía, no solamente política, procedimiento, práctica, sino puede ser directiva, aspectos legales, normativos, qué sé yo. ¿Sí? Cualquier elemento que de una u otra manera ayude a disminuir los riesgos, en todo sentido, riesgos en todo sentido, es un control. Para eso es el control. El control no es parte de la actividad común y corriente, es parte de una gestión adecuada, de una gestión correcta. Si no se hace gestiones adecuadas o correctas, es probable que no tomen en cuenta los controles. Entonces, cuando no se pone controles a actividades de mucho riesgo, ahí es donde auditoría les cae de sorpresa al gestor y le dice, oiga, ¿usted por qué no ha previsto controles para una actividad sabiendo que tiene riesgo? Al no existir el control, la actividad cae o puede ponerse en riesgo la continuidad operativa, ¿sí? O puede haber otro tipo que no esté asociado a la continuidad operativa. Puede haber malversaciones, puede haber corrupción, etcétera, solo por la falta de controles. Entonces, los controles, pues, son esos instrumentos que de alguna manera disponen qué hacer en esos puntos críticos. El control como tal nunca refiere exactamente al qué. La acción de control es el quien refiere exactamente si es hardware o software o procedimientos o qué es. Esa es la acción de control. El control solamente está como un marco general que dispone tomar acción para prevenir riesgos. Entonces, COVID, cuando refiere a políticas y procedimientos, está bien. Que han sido diseñados, dice, ¿para qué? Para brindar una seguridad razonable, que el objetivo del negocio se alcanzará y los eventos no deseados serán prevenidos. Esto sí es más real. El control va dirigido a esto, a que los eventos no deseados pues se puedan evitar. A eso va dirigido casi todo control. Pero en la parte anterior no tanto, cuando dice para brindar una seguridad razonable. Una seguridad razonable que los objetivos de negocio se alcancen, no tanto, porque el alcanzar los objetivos no están sujetos al control necesariamente. El control ayuda, puede apoyar, pero no es la razón de ser eso, ¿no? La razón de ser es que como el gestor del proceso está poniendo las acciones que correspondan para llegar al objetivo. ¿Qué pasa si ha tomado mal sus medidas? Nunca va a llegar al objetivo, por muy control que exista. Entonces, el control ayuda para poder evitar algunos riesgos. Hasta ahí sí es válido. Bien, continuemos. La NIA, que nos dice, es una norma internacional. Respecto al control interno, ojo, control es una cosa y control interno es otra cosa, ¿no? Pero la NIA sobre controles, dice, son todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración, ¿sí? Política y procedimiento también, de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración. Esa es la parte en la cual aparentemente como un robot lo indica. Para ayudar a lograr el objetivo. Bueno, de alguna manera, quizás indirectamente, ¿no? Quizás, pero no es todo, ¿no? No es todo. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo. ¿Qué se controla? A través de un control se pretende controlar el uso correcto y transparente de la gestión de los recursos del Estado. Cuando dice uso correcto y transparente, justo ahí entra el tema de la corrupción, ¿no? Un ejemplo en el caso de un control incorporando tecnología.
un ejemplo. Miren, en el área de pagos, en el área de pagos, sea para el sector privado o sector público, en el sector público lo llaman tesorería y en el privado lo llaman caja o pagos. En esta área que se dedica al pago, supongamos que se tenga que pagar a proveedores, ¿sí? Se paga a proveedores. Y hay un instrumento, hay un documento. Primero, miren cómo es el mecanismo del control. ¿Ah? Supongamos que para efecto de pago, se ha creado una directiva en la entidad en la cual dice para efectos de pago eh, se debe de tener previamente antes del pago la conformidad del beneficiario, ¿sí? Aquel que recibió el producto o servicio que emita la conformidad. Y luego de ello, con la conformidad, recién se ejecuta el pago. Eso dice el documento, el instrumento normativo. Entonces, cuando por un tema de corrupción muchas veces el proveedor se pone de acuerdo con el quien paga y le dice, oye, mira, ya el producto ya está en camino, te va a llegar, pero adelántame el pago porque necesito el dinero, adelántame el pago. Entonces Caja le dice, pero oye, y si no llega, hoy somos amigos de tanto tiempo y él tiene un camino, no te voy a fallar, págame. Y procede al pago. Procede al pago y no ha cumplido con lo que dice la directiva, de que el pago es previamente a la conformidad. Bueno, al día siguiente llega recién el producto, le dan la conformidad e ingresa. Hasta ahí, el quien pagó dice, bien, ya pagué, está la conformidad ahí, pero ya pagué. Si bien es cierto que ya tiene la conformidad y ya se efectuó el pago, pero este señor no ha cumplido con el procedimiento adecuado, con las disposiciones adecuadas de la organización. Y auditoría puede detectar eso. Auditoría puede detectar eso. Entonces, es ahí cuando se generan los actos de corrupción, porque este señor paga, si él paga es por alguna razón, o ha recibido algo, o algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces, miren, ante este acto, imagínense ustedes que no exista esa directiva, que no exista la directiva de pago. Entonces él paga como se le ocurra. Puede pagar antes de que venga el producto, puede dar adelantos antes de la compra, y es un desorden financiero. ¿Contra qué has pagado? Ah, pues para que traiga el producto, ¿no? Pero eso no es correcto. ¿Dónde dice que no es correcto? No hay ningún documento que lo diga. Oiga, ya pagaste si todavía no llega el producto. Sí, pues, ¿cuál es el problema? No hay ningún documento que diga que no pague. Entonces, cuando no hay ninguna directiva o procedimiento, es un desorden. Sin embargo, cuando ya la directiva existe y él tiene que dar cumplimiento, y en el ejemplo que les puse, la directiva decía, ¿no?, que el pago se efectúa después de una conformidad efectuada. Al menos de ahí la directiva. Sin embargo, por un acto de corrupción, él ejecuta el pago. Se arriesga porque hay huellas de eso. Hay huellas de la fecha que paga y hay huellas de la fecha de la conformidad. Y pues no contrasta eso. En una auditoría sí se detecta eso, ¿no? En las auditorías administrativas financieras lo detectan. Tecnología no tiene nada que ver ahí. Muy bien. Esa directiva que acaban de poner para pagos es un control. Es un control. Tiene por efecto ordenar el mecanismo de pago. Sin embargo, ese control solo ordena el mecanismo de pago, pero aún así no ha evitado la corrupción. No ha logrado evitar la corrupción. Ah, muy bien. Entonces, y a pesar de que tiene sistema, tiene aplicativo, tiene todo, ¿eh? Tiene todo. No ha evitado. Entonces, se propone ahí, lo puede proponer el usuario, si gusta el mismo gerente, si es que él no está involucrado. Vamos a poner un control tecnológico para evitar esto que ha ocurrido. Habla con el área de TI
y en el control de la directiva, porque ellos han tenido un control, ¿sí? Esa directiva que dice páguese después de la conformidad. Entonces, ese control aparentemente tiene debilidades. Lo que tienen que hacer es incorporar tecnología a ese control o directiva que han hecho y corregir el control. Entonces, al corregir el control en esa directiva, que es el ADS del control, agregan en un texto aparte, indican que el aplicativo, ¿sí? El aplicativo con el cual se realizan los pagos debe evitar ejecutar un pago por el sistema si previamente no se ha registrado la fecha de la conformidad del área beneficiaria y el documento con el cual se da la conformidad. Sin esos datos no se efectúa el pago. Entonces ya se corrigió esa directiva, ese control que tenían, que estaba débil, ya lo corrigieron. Y ahora en adelante, tecnología, el área de TI, corrige el aplicativo y pone los datos de conformidad en el aplicativo antes de pago. Cuando el usuario registra el número del documento de conformidad y la fecha de la conformidad, recién se efectúa el pago. ¿Sí? Recién se efectúa el pago. Y la fecha de pago tiene que ser posterior a la fecha de la conformidad. Todos esos detalles de control operativos, ¿sí? Y el sistema es la acción de control. Poner el sistema, permitir registrar la fecha de pago, controlar que la fecha de pago sea posterior a la fecha de conformidad. Esa ya es la acción de control. Pero el control como tal es esa directiva, que inicialmente tenía sus debilidades, pero ahora ya incorporó TI, ya incorporó tecnología. Ese es el control. Entonces, de esa manera, ya el de caja no puede pagar así quisiera, porque el sistema no lo permite. ¿Sí? Bien, manejo honesto de las funciones de los Una, funcionarios. una consulta, Dime, profesor. dime. Entonces, ¿el control se pone en la etapa de proyecto de ejecución y monitorización? ¿O se pone también en la etapa de planificación o durante todo el proyecto puede haber controles? Normalmente el control se pone antes de que se ejecute, antes de que se ejecute la acción. En la etapa de planificación. Puede ser en la de planificación o cuando ya estás entrando a ejecutar, antes de que inicie esta la acción, poner control. Digamos, en un proyecto, tú has entrado con el análisis, ¿sí? Al levantamiento de información. Ujú, claro. Antes de salir a campo, ya debes tener el control. Control para diseño, quizás todavía. Control para programación, quizás todavía, porque no entras a programar. Pero antes de que ejecutes la acción, el control debe estar. Justamente el control es para eso, para evitar que ocasione algún daño, alguna deficiencia, algún riesgo durante la ejecución. Para eso son los controles. Ya, ok, perdón. Bien, luego también se controla el cumplimiento de los planes que se han establecido. Vamos a ver. Modalidades de control. Tenemos control interno y control externo. Esta es la forma como se llega, cómo llega el control. ¿Quién pone los controles? Vamos a ver. Control interno, dice. Lo realizan las autoridades en todos sus niveles. En una organización, el control lo ponen los ejecutivos, los gestores, ellos ponen los controles en una organización. Y en un proyecto, lo debe poner el líder del proyecto. ¿Sí? En un proyecto, el líder del proyecto es responsable de los controles. Entonces, con eso, con ese control, evitas el uso indebido de los recursos, cumple la ley, los reglamentos, los contratos, transparencia, etcétera, etcétera. Ese es para el control interno. ¿Qué es el sistema de control interno?
Miren, hemos hablado de control interno y cuando hablamos de sistema simplemente es el grupo, ¿no? Un conjunto de planes, políticas, métodos, procedimientos, esto ya lo extiende más, y otras acciones orientado a dar cumplimiento, al control interno. ¿Sí? Entonces, como sistema de control, conjunto de planes, pero como control interno, planes, políticas, métodos. ¿Sí? Todo ello es para el control interno. Todo ello forma parte del control interno. Tipos. ¿Cómo son los controles internos? En función a la oportunidad de actuar el control, en función a cómo debe intervenir el control, ¿sí? En qué momento se activa el control, eso es previo o preventivo, simultáneo o en línea, y posterior o correctivo. Entonces tú decides que el control que estás poniendo, ¿quieres que sea preventivo? ¿Quieres que sea simultáneo o quieres que sea correctivo? Los controles preventivos tienen un alto costo, es el más caro que hay en los controles. Todos los controles preventivos tienen por objetivo y lo logran evitar paralizar la actividad. ¿Sí? El evento no lo pueden evitar porque el evento va a ocurrir. No hay control que evite un evento. En algunos controles puede evitar el daño. En otros controles no puede evitar el daño. Pero en todos los controles evita que la actividad se paralice. En todos los controles. ¿Sí? El posterior es un tipo de control más cómodo, más económico y no genera mucho costo, ¿no? ¿Qué debemos hacer para tener controles? ¿Y dónde poner los controles? Los controles se ponen en los procesos críticos. Dentro del proceso crítico hay actividades críticas. Ahí se pone el control. ¿Y qué debes hacer para tener controles? Evalúa tus procesos críticos. Evalúa los procesos críticos y ahí vas a identificar esa actividad, qué tipo de control requiere. Quizás requiere un control preventivo, pero por el alto costo quizás no puedas poner un control preventivo y te vas a un control correctivo. ¿Sí? Pero definitivamente, para tener los controles, tienes que evaluar los aspectos críticos del proceso. Profesor, Dime. ¿hay ocasiones en las que se apliquen alguno de los dos? Digo, más de uno. ¿Qué significa más de uno? O sea, tienen el control previo y luego deciden también tener un control posterior. A ver, veamos. En primer lugar, yo identifico el proceso, identifico la actividad crítica donde puede ocurrir la paralización de la actividad y ahí decido poner un control. Entonces, tengo que escoger. El control preventivo es caro, lo puedo poner, pero es caro y me decido por el control correctivo. A ese mismo punto, poner dos controles no está mal, porque son acciones de contingencia. Si rompe el mecanismo de seguridad del control preventivo, si el control preventivo falla, entra en acción el control correctivo. Esos dos casos que se pongan, que son mínimos en la vida diaria, sería sobre una actividad muy impactante. Tú tienes una actividad de mucho impacto y sí lo puedes hacer. Pero hoy en día, si hablamos del sector público, a las justas pueden poner controles correctivos, el preventivo es caro. Decir que pongan dos a una actividad sería
pedirle demasiado en el ámbito real, ¿no? Pero que si la pregunta es, ¿se debe? Claro, eso depende del gestor, depende cómo quieras proteger esa actividad. No sé si ustedes han tenido la ocasión cuando han estado en alguna ventanilla de banco o algo parecido y han escuchado decir, se cayó el sistema y no hay atención. Sí, pues se cayó el sistema. Miren, esos tienen sus controles. Pero cuando ocurre eso, pues algo rompió los controles, algo superó a los controles y paralizó las actividades. Si el banco considera importante poner en sus agencias, además del control principal, algún control correctivo para que de inmediato entre en acción, lo podría hacer, ¿no? Lo podría hacer. Pero aún así el daño ya está dado. Entonces ellos probablemente, como acción correctiva, digamos, si esto generó un corte de servicio, ¿no? Supongamos que esto haya sido producto de un corte de servicio en su red principal, su control preventivo era un UPS, digamos, de unas 2 horas de autonomía. Entonces se fue la energía, dijeron, bueno, dentro de 2 horas llega la corriente. Pero no llegó la corriente. Entonces ya su control preventivo empieza a ponerse en apuros. Entonces probablemente ellos tengan por ahí guardado algún generador potente que cuando ya la corriente cayó, ellos activen el generador, pero como una acción correctiva, ¿no? Como verás, todo depende de la importancia que tenga ese proceso. Si es de gran impacto, amerita tener los dos. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, razón. Gracias. Tipo de control interno. Este es en su descripción, ya lo que hemos hablado, pero ya escrita. El control preventivo va dirigido a prevenir eventos inesperados o materialización de riesgos. Previene el evento inesperado, no sé si la frase se entiende. Vamos a cambiar esta frase que no me gusta. No sé, capten bien el mensaje, miren cómo está. Lo voy a poner en otro lado. Los controles no evitan el evento. Es difícil evitar un evento. El evento puede llegar, puede ocurrir el evento. Lo que siempre hace el control es evita la paralización de la actividad, porque el daño incluso puede ocurrir. Vino el evento, generó el daño, ya hizo el daño, ¿sí? Pero cuando entra el control preventivo, evita que la actividad se paralice. Los usuarios ni cuenta se han dado de que ya hubo un daño, un servidor cayó, se maltrató, se quemó el servidor, pero el usuario ni cuenta se da porque el usuario sigue trabajando. El control entró en acción inmediatamente y reemplazó al equipo malogrado, ¿sí? Entonces, con la frase esta de prevenir eventos inesperados, no sé cómo lo están viendo ustedes. A ver, un ejemplo de prevenir un evento. No sé si la frase más lo llevo a la ejecución de la materialización del hecho que al evento. El evento normalmente siempre sucede, pero aquí puede aplicarse para un robo. Para un robo. ¿Cómo podemos prevenir el evento? A ver, en un banco que está dotado de altísimo sistema de seguridad, algún ladrón quiere entrar
forzando la puerta, rompiendo la puerta, quiere entrar. Y normalmente ellos tienen o pueden tener algunos sensores electrónicos que al movimiento de algún objeto dentro del banco, en ciertas horas, se activa la alarma. Entonces eso podría decirse, estábamos previniendo que ocurra el robo, ¿sí? Pero ya la intención del robo se dio la intención de robo. Y probablemente ya rompieron alguna luna que se... ¿Evitó el robo? Sí, evitó el robo. Pero el evento ya ocurrió, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir para que el evento ni siquiera ocurra? Ponemos a uno de seguridad fuera. Como parte del control, como parte de la acción de control, uno de seguridad afuera. Y ya el ladrón, pues, pasará de largo, ¿no? Hasta donde sea posible, pasará de largo. Si no hay ese guardián, el ladrón puede intentar robar. Hasta ahí podríamos decir que el control sí está previniendo algo. Pero si tenemos un ladrón más avesado, lo dispara el policía y logra entrar al banco. Bueno, sin complicar el aspecto conceptual, los controles preventivos tratan de adelantarse a los hechos, que no ocurra el hecho. Y si ocurriera el hecho, que no paralice la actividad. ¿Sí? Eso se da en los servidores, por ejemplo, ¿no? En los casos cuando un servidor se malogra, bueno, ya el control no pudo evitar que el servidor se malogre. Pero al entrar en acción el control preventivo, evita que la actividad se paralice. Porque se activó el otro servidor paralelo se activa y al menos evita que las actividades se paralicen. Pero no pudo evitar el daño del servidor principal. ¿Sí? Bien, en términos generales, los controles preventivos más van dirigidos a que la actividad operativa no se paralice, ¿sí? Posteriormente ya evitar daños, etcétera, etcétera. Pero sí, de alguna manera previene pues esto de que se materialicen el hecho, ¿no? El control detectivo más en línea. Detectas en el acto el hecho. Cualquier cosa lo detectas en el acto. Ejemplo de un control detectivo, lo que ocurre en las tiendas, cuando usted se está llevando una mercadería codificada y que no pagó, vieron esa alarma. Esa alarma es parte de la acción de control de una medida de seguridad detectiva. ¿Sí? Es en el acto, ahí antes en línea te detectan. En los controles correctivos no. El ejemplo más claro de los controles correctivos podría estar en los bomberos, ¿no? El daño ya ocurrió. Solo activa ese control para disminuir el daño, nada más. Entonces, en los controles correctivos, que sí es importante, solo se activa cuando el daño ya ocurrió, para poder reducir el impacto. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el proceso que tiene un inicio y tiene un final. Aquí está el evento que va a ocurrir. Aquí hay un evento inesperado. Se va a presentar ese evento. Y miren, las actividades están siguiendo su curso normalmente desde el inicio, la actividad continúa hasta el final. Pero el evento de alguna manera va a cortar ese flujo. El evento que se va a presentar, si tú has hecho análisis de este proceso, al hacer análisis del proceso te vas a percatar de que en un determinado evento, para cierto evento, puedes cortar el flujo y la actividad se paraliza. Analizado ese hecho, entonces tú identificas qué control vas a poner. ¿El control preventivo o el control correctivo?
Uno de ellos vas a tener que elegir. Entonces, los controles preventivos normalmente están ligados a los planes de contingencia preventiva y los controles correctivos están ligados a los planes de contingencia correctivo. En otras palabras, el control es este plan. En este caso, en este ejemplo, el control es un plan de contingencia. Mientras que la acción de control es que está ejecutándose como consecuencia del plan. ¿Sí? Si se trata de un plan de contingencia de seguridad para el manejo de servidores, ¿cuál sería la acción de control? Plan de contingencia para los riesgos ante caída de tensión eléctrica. ¿Cuál es la acción de control para ese control? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se regula el control interno? En el sector público, la Contraloría General de la República exige que todas las entidades del sector público puedan elaborar e implementar sus controles en ciertos rubros, y lo da la Contraloría a través de su norma 320, señala en qué aspecto de la gestión debe poner controles. No le dice qué control, pero sí le dice ponga control en estas acciones. Para TI, lo señala en qué aspecto de TI debe poner controles. Sobre el control externo, y hemos visto todo del control interno que lo hacen las autoridades, los ejecutivos. En el ámbito del control externo, para el sector público, la Contraloría General de la República, ¿sí?, puede disponer algunos controles. Estos controles deben ser ejecutados e implementados por la organización. O sea, que aparte de que la organización pueda crear sus propios controles, la Contraloría también le dice a ellos, señores, en este aspecto de la actividad ponga usted controles. A TI le dice eso también. En la norma 320, en el numeral 9, en el numeral 3.9, le indica ahí una serie de acciones, de pasos, para que pueda poner control en ciertas actividades. Ojo, no le dice el control, le dice ponga el control. ¿Sí? Y estos pueden ser igual, controles selectivos o posterior, dependiendo. Vamos a ver en el ámbito de procesos de TI. Vamos a ver proceso de TI. Esto es importante porque los controles se ponen a los procesos. Tenemos una estructura organizacional de TI, ahora lo llaman OTI, Oficina de Tecnología de Información, en la cual tiene sus áreas. Normalmente sus áreas tienen una equivalencia a procesos en TI. Toda esta organización tiene sistema de información, pero se los puede identificar por procesos. Proceso de desarrollo, proceso de soporte, proceso de redes, etcétera, etcétera. Dentro de ellos puede haber subprocesos también. ¿Sí? Bien, podemos poner otras, porque no ponemos seguridad. Y de esa manera ya no lo dejamos con otras. Seguimos. Procesos de TI. Ojo, ahora vamos a ver los procesos de TI según su sistema de información. Esto ya lo hemos visto en auditoría, también se toca esto mucho.
Los procesos de TI según su sistema de información para la gerencia de sistemas, vemos lo siguiente. Procesos en la gestión propiamente dicha. Estamos en TI, en la Oficina de Tecnología de Información. Dentro de la Oficina de Tecnología está desarrollo, está el proyecto, es el tema que nos lleva a nosotros. Y ese es uno de los procesos. También tiene el proceso de soporte la oficina también tiene el proceso de adquisición, redes, seguridad, etcétera, y producción. Entonces, si hablamos de los procesos TIC del área de tecnología, son todos estos. De todos estos, a nosotros nos compete mirar los procesos de proyecto. Eso es lo que nos lleva hoy. Para que tengan una idea dónde están ubicados los procesos de proyecto y dónde los demás procesos. Entonces, dentro del proyecto hay procesos. Dentro de la gestión hay procesos. Igual, dentro de soporte hay procesos. Ahora entramos a controles según COVID. ¿Qué nos dice COVID respecto a los controles? Este tema de procesos y control también es auditoría. Según COVID, los controles generales se encuentran en el siguiente proceso. Ojo, lo que dice COVID. En el ámbito de desarrollo, que es un proceso de desarrollo ligado a los proyectos, aquí debe ponerse controles. ¿Pero dónde? Pues en toda la secuenciación de un proyecto. Y como el proyecto está comprendido a través de fases, entonces en cada fase hay que poner controles. También en la administración de cambios que corresponda, en el ámbito de seguridad, operación de computadora. Esto es tecnología para la oficina de la gerencia de tecnología. A nosotros solamente nos involucra lo que es proyectos, ¿sí? En el ámbito de proyectos, donde ponemos controles en todas sus fases. En el ámbito de seguridad, donde ponemos controles, seguridad que afecten al proyecto, ¿no? Bien. Ahora, seguimos con los controles en la gerencia de tecnología. Pero este está dirigido para el caso de aplicativos. Ojo, estamos en la gerencia de tecnología para que tengan ustedes una idea. Estamos saliéndonos de proyecto para ir a la gerencia de tecnología. Los controles, según COVID, los controles para el proceso aplicativo corresponde al dueño del proceso. Esto sí es real. ¿Sí? Esto sí es real. Un segundito, permítanme dar una miradita. Ya. Los aplicativos tienen dos mundos, ¿no? En tanto esté en manos de TI es responsable. En tanto pase al usuario, el usuario es responsable ya del aplicativo, ya no TI. En muchas áreas de tecnología, y ustedes lo van a percibir cuando tengan la oportunidad de practicar o trabajar en el área de tecnología, van a escuchar constantemente el tema de que el usuario pide que se cambie algunos parámetros del aplicativo. Por ejemplo, si tienes un sistema en el cual interactúan usuarios, el dueño del proceso te dice, mira, dale acceso, dale permiso al sistema al usuario tal, y le pide a sistemas. Cuando ingresa un nuevo usuario para manejar el aplicativo, le dice a sistemas, puedes ingresar un usuario más, dale acceso a este usuario.
La pregunta es si el aplicativo ya está en manos del usuario, TI ya debe deshacerse, TI ya no tiene nada que ver. Es por eso que el aplicativo debe administrar el uso al usuario. El usuario debe dar de baja, debe dar de alta, debe hacer todo sobre el aplicativo, sin que intervenga tecnología. Pero lamentablemente en la mayoría de entidades de TI, el usuario no se desliga de TI, y ese es un error. Ese es un error, porque ante algún problema que existiera dentro del aplicativo, ¿a quién lo culpan? Entonces COVID dice, cualquier control que haya sobre el aplicativo va al dueño del proceso. ¿Sí? Debería. Pero hay casos en el cual todavía, TI está ligado a poner controles en el aplicativo. Ejemplo, el control de acceso del sistema. No estamos pidiendo el control de a quién se designa usar el sistema. ¿A quiénes les das acceso? No. Cuando hablamos de control de acceso, nos estamos refiriendo a los niveles de acceso que tiene el sistema. ¿Sí? Si no se ve aquí, entonces lo ponemos control de nivel de acceso al sistema, ¿no? Nivel de acceso al sistema. Eso lo ve sistemas. El control de parametrización lo ve sistemas. El control de validación de datos lo ve sistemas. Y el control de obsolescencia, esto que no cubre las necesidades de los usuarios. Recuerden ustedes que un aplicativo, desde que se instala, a través del tiempo, empieza a perder vigencia y eso le lleva a la obsolescencia del aplicativo. Llega un punto en el cual ya los usuarios no lo usan, porque el aplicativo quedó fuera de vigencia y es obsoleto. Entonces hay que darle o lo haces un mantenimiento o cambias el aplicativo. Vamos a ver los controles de TI según su sistema de información. De esto, que es para la gerencia de tecnología, solo nos interesa para proyectos, que es el tema nuestro. En el ámbito de la gerencia de tecnología tenemos controles en el ámbito de gestión, controles en el ámbito de redes y controles en el ámbito de soporte. Para nuestro caso, que es proyectos, ¿cuáles son los controles que debe aplicarse en proyectos? Los controles en cada fase del ciclo de proyecto, desde que empieza hasta que termine. Eso es lo más importante de los controles en proyectos. En todas sus fases debe aplicarse controles. Vamos a ver ahora proceso de proyecto de acuerdo al PMBOK. ¿Qué nos dice el PMBOK respecto a los procesos de proyecto? Esto lo vimos en las etapas iniciales del curso y hoy nuevamente lo estamos repitiendo, en el cual vamos a asociar las áreas de conocimiento versus los procesos de un proyecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se asocia el área de conocimiento de integración con cada uno de los procesos de un proyecto? Este es proceso a nivel macro del proyecto, ¿eh? Porque en realidad, recuerdan ustedes que les dije, en la etapa de iniciación y planificación, normalmente el líder del proyecto no está en esa fase. El líder del proyecto siempre, por lo general, empieza en estas últimas 3 fases que las ejecuta. El líder del proyecto maneja esas 3 fases del proyecto. De esas 3 fases, pues la fase donde el líder del proyecto trabaja prácticamente es en la fase de ejecución. Ahí está casi toda la duración del proyecto
se lleva a cabo en esa fase de ejecución. Es la más importante, es la que requiere de metodología, la que requiere de controles, todas. Usted puede evitar poner controles en la demás si gusta, pero en la de ejecución sí debe haber controles porque ahí, en ese proceso, en esa fase del proyecto, se construye al producto o servicio que va a salir. Y ahí deben estar los controles. Bien, entonces en el ámbito de integración, ¿sí? En la parte de iniciación, pues se logra el acta de constitución y se logra el plan del proyecto. Pero en la de ejecución, solamente se ejecuta el trabajo. Se realiza el trabajo. Respecto a los alcances, ojo que en cuanto a los alcances, hemos visto que en la etapa de planificación se obtiene el plan del proyecto. Estamos asociándolo ya al proyecto, no a la planificación del área, de la gerencia, no. Aquí estamos hablando del proyecto. En los alcances se tiene ya el plan en la cual debe estar claro cuál es ese producto o servicio a ser creado. Ahí tiene que estar claro. Muy bien. Después ya no se ve alcance, ¿no? Es por eso que en ejecución aparentemente no se ve nada, porque ahí se ejecuta lo que le han dado. En el ámbito de los cronogramas, el cronograma principal está en la etapa de planificación. Ahí está el cronograma, el tiempo principal, donde le dice a usted este proyecto, o tiene 6 meses, o tiene 8 meses, o tiene 1 año. Ahí definen ese plazo. Y ese plazo no se puede cambiar. Ese plazo no se puede cambiar. Si se cambia el plazo de un proyecto, alguien asume esa responsabilidad. Alguien lo asume. Luego tenemos, a nivel de costos, ¿sí? Normalmente pues es en la fase de planificación. Ahí se define cuáles son los costos involucrados en el proyecto. Podría haber costos que dentro de la ejecución se alteren. Más o menos un costo, más o menos un monto razonable, no pasa nada, pero si ya ese más o menos es bastante grande, alguien tiene que asumirlo, ¿sí? Porque es por error. Respecto a la calidad, igual la calidad lo definen en la etapa de planificación hasta donde quisiera llegar, de tal manera que en ejecución gestionas para que eso se cumpla. En cuanto al recurso humano, en la etapa de planificación se define quiénes deben intervenir, cuál debe ser el perfil de ese ciudadano que debe intervenir. De tal manera que cuando se contrate la ejecución del proyecto, ellos vengan y lo ejecuten tal cual se ha definido. El perfil es muy, muy importante en un proyecto y eso debe cumplirse. Cuando se hacen los contratos para llamar al profesional, se definen en la etapa de planificación. Incluso cuando se va a realizar un proyecto por consultoría externa, o sea que el proyecto no lo hace la organización. Va a convocar a una organización para hacer el proyecto. Dentro del contrato, no solamente se les indica cuál es el objeto a construir para que ellos lo cumplan exactamente, señale el alcance, sino también le dice quiénes deben ser los recursos a intervenir. Si me has dicho a un líder del proyecto y 3 analistas, pues ellos deben estar. Si dijiste tenían un perfil X, ese perfil tienen que tenerlo. A ese nivel se define. Si no lo cumplen, y auditoría les puede caer. Pero en proyectos,
es muy importante cumplir con la formalidad. Gestionar es realizar todo de forma formal. ¿Sí? Todo debe ser formal. Y la formalidad implica documentos con vistos buenos, con firmas. Eso es la formalidad. Profesor, una consulta. Esa auditoría que menciona, ¿en qué momento es la que surge? ¿Es al cierre del proyecto? Ajá. Interesante. ¿Tú eres? Gutiérrez. Gutiérrez. La auditoría, ¿en qué momento se ejecuta? Bien. Vamos a ver dos cosas ahí. Primero, vamos a ver varias cosas. Primero, en un proyecto, no sé si tengo el cuadro anterior. No. En un proyecto, desde que empieza hasta que termine, tiene una duración. Normalmente duran meses el proyecto. Primera regla, el auditor nunca está de inicio a fin. Nunca. Segundo, la auditoría, ojo con esto, ¿eh? Una cosa es aquello que se pueda hacer y otra cosa es aquello que se recomendaría hacer. Son cosas distintas. En un proyecto se puede realizar la auditoría en cualquier fase, desde el inicio hasta el final. Lo puedes hacer antes de que empiece el proyecto, lo puedes hacer en cualquier parte durante el proyecto, lo puedes hacer al final del proyecto, en cualquier parte. En cuanto a su ejecución, en cualquier parte del proyecto. La pregunta sería, ¿y dónde se recomienda que intervenga el proyecto? Tenemos dos opciones, se las voy a plantear. Dos opciones. La pregunta es, ¿en qué fase del proyecto se recomienda hacer una auditoría a proyectos? Esa sería la pregunta. Y para la respuesta le doy dos opciones. Una, lanzo esta pregunta para el examen parcial y ustedes la responden o la respondo hoy. Escogen. Tienen una pregunta con 15 días de anticipación para que acudan al mundo a ver sus respuestas. ¿Alguien? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? La pregunta es, ¿en qué parte de un proyecto informático, porque me dirijo al proyecto informático, se recomienda hacer una auditoría? Considerando pues que el proyecto tiene una serie de subprocesos internos, ¿no? El proyecto. Además de los macros, de sus grandes procesos, inicio, planificación, ejecución y control. Dentro de ellos, si lo tomas como proceso eso, me interesa en el rubro de ejecución. ¿Sí? Me interesa en el rubro de ejecución. Tú ahí tienes la fase inicial hasta la fase ya donde lo implementas. O incluso tienes aquí el inicio, planificación, monitoring, todo, en cualquiera de estas. Desde el punto de vista técnico, la auditoría lo haces en cualquier punto. Pero mi pregunta es, ¿y en cuál punto consideras que debe hacerse? ¿En cuál punto? ¿En cuál recomendarías? Tú eres un experto en sistemas, ¿sí? Y como experto en sistemas van a realizar un proyecto en una organización y puedes recomendar en qué parte del proyecto, en qué fase del proyecto puedes recomendar hacer la auditoría. ¿Se entendió la pregunta? Sí, profe, yo creo que en la ejecución, profe. Ah, no sé, ya le están respondiendo ahorita, no sé si...
No sé si ya la van a responder o lo vamos a responder acá o lo van a dejar para el examen. Esa era mi primera pregunta. En el caso de que indiques, por ejemplo, ya que te has adelantado. ¿Tú has dicho dónde? En ejecución. Sí, profe. Ya, como respuesta, váyanse al nivel más desagregado. Recuerden que el control va dirigido casi a ese proceso donde se lleva a cabo una actividad. Tienen que ir a ese nivel, porque si tú dices ejecución es gigante. ¿En qué parte? Y recuerden ustedes que en ejecución prácticamente ahí está todo el tiempo del proyecto. Inicio, pues no te demora ni el 10%. Planificación, 15%. Ejecución es casi el 80%. Entonces ahí está casi todo. Y si dices en ejecución, ¿en qué parte? Con ejecución no me has dicho nada. Necesito saber en qué parte intervengo. Al inicio de ejecución, si es dentro de ejecución, ¿en qué parte? Si es al final, bueno, ya lo dijiste, es al final de la ejecución. No sé. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Lo resolvemos hoy o quieren que vaya para el examen? Si es para el examen, ya lo tienen la pregunta hecha. Más fija no la pueden pedir, ¿no? Lo dejamos para el examen, profe, pero mejor. Ah, bueno. Ya. Tienen hasta la semana que viene las exposiciones para que puedan decir si está bien o no. Y tienen un universo de profesionales para que pregunten. ¿Sí? Recuerda, tu respuesta no es que me digas en grande, profesor, como los procesos es inicio, planificación, ejecución y cierre, en planificación, ¿en qué parte? En ejecución, no, ¿en qué parte? Una respuesta así a secas no me dice nada. Bien. Seguimos. No sé dónde me quedé. ¿O por qué dije eso? ¿En dónde estuve que hablé eso? ¿En dónde se me ocurrió que hablé de eso? ¿Por qué hablé de eso? Ah, Ahí está. no, Claro, profesor, recursos. por lo que le habían consultado de que en qué momento Ya. Fue esa pregunta del compañero. Ya. Fue la pregunta de su compañero. Bien. Entonces, en los recursos, definitivamente en la fase de planificación se define y con ese equipo entra y se trabaja ya en la ejecución. ¿Sí? Ahora puede haber cambios, ¿no? Recuerde que si estamos en un proyecto contractual y el contrato indica que aquel que se va, si alguien se va del proyecto, el quien vuelve debe venir con un perfil equivalente o superior. Si no, imagínate, yo simulo ahorita para ganar el concurso, pongo a un experto en proyecto, gana el concurso y luego pongo a dirigirlo. Le digo, mira, simula tu enfermedad porque el contrato no me dice quién debe retornar y traigo a cualquiera, ¿no? Los contratos tienen que ser claros para eso. En el ámbito de comunicaciones, tanto interno como externo, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores, los stakeholders que van a participar? Los riesgos, es importante el tema de riesgos en los proyectos, aun cuando en el ámbito real, miren, en el ámbito real, el académico nos dice esto, mira los riesgos, no dice el académico y se matan diciendo, mira los riesgos. Pero en el real no lo miran. Ni siquiera hacen análisis de riesgo, estudio de riesgo. Tú pregúntale a un líder del proyecto antes de ejecutarlo, no de planificar, antes de ejecutar ya el proyecto, ¿has identificado riesgos? No te va a decir. Casi no lo hacen. En el ámbito de adquisición, casi no aplica para proyectos pequeños. Casi no aplica para proyectos pequeños. En el ámbito de interesados, esto sí es importantísimo. Aquí también hay otra pregunta para el examen. Pero les hago en el examen mejor. En cuanto a los interesados es quiénes son los actores que deben participar en un proyecto. ¿Sí? ¿Quiénes son? Recuerda que el enfoque o la visión que debe tener un gestor de proyectos
tiene que ser un enfoque holístico, un enfoque sistémico, para poder saber o identificar a los interesados. Si tú tienes un proceso A, ¿quién es el interesado? ¿No? Se te manda a desarrollar la sistematización del proceso A. ¿Quiénes son los interesados? Sabiendo que el proceso A tiene un dueño del proceso y tiene varios profesionales de operativos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes deben ser los interesados en ese desarrollo del proyecto? ¿Quiénes deben ser los actores a quienes invites para el levantamiento de información, que es otro tema? Este es el cuadro que quería mirar. Y esto está relacionado con la pregunta del control que les he hecho, donde aquí tienes uno de los procesos de inicio. Un segundo. Inicio, ahí arranca. El siguiente gran proceso de planificación, el proceso más extenso de la ejecución. En un proyecto informático, este proceso de ejecución tiene fases de análisis, diseño, desarrollo, programación. A ver, análisis, diseño, desarrollo, ¿y qué puse por acá? Pruebas e implementación. ¿Sí? Miren, estas fases que ustedes observan, cualesquiera que sea la metodología que hayan elegido, cualesquiera que sea la metodología, pasa por estas fases. Estas fases no se pueden evitar, cualquiera que sea la metodología que usted elija. Entonces, en los controles, cuando su compañero dice, pues pongo control en la fase de ejecución, oiga, pero yo tengo fases aquí. Este proyecto me está durando 8 meses. Casi los 8 meses están en ejecución. Antes del análisis, 0 mes. Después de la implementación, 8º mes. Entonces, tú me has dicho en la fase de ejecución y no me has dicho dónde. Entonces, hay que ser más precisos. ¿Sí? El monitoreo y control no es un proceso consecutivo, no es un proceso que esté asociado a la secuenciación del inicio, planificación. Esto sí tiene secuenciación. Después del inicio viene la planificación. Después viene la ejecución. Pero no es cierto que el monitoreo y control venga después. Lo que pasa es que este modelo lo plantea el PMBOK. Sí, lo plantea el PMBOK. Pero no es cierto que el monitoreo y control es después. El monitoreo y control está en todas las fases. En todas las fases no. Fases son estas. Cuando me he referido a fases son estas. Análisis, diseño, desarrollo, prueba, estas son fases. Los de arriba son procesos. Sí. Entonces aquí le podría agregar para fases, cualesquiera que sea la metodología. Fases de los procesos de proyecto. Vamos a ver si eso se ve bien. ¿Por qué no? Vamos a ver aquí una. Ya. Fases de los procesos del proyecto. Como fase solo se ha identificado en el ámbito de la ejecución porque es la más extensa, ¿sí? Planificación probablemente tenga también sus subprocesos, ¿no? El cierre quizás, pero el cierre es más corto, el inicio es más corto, no amerita entrar en tanta desagregación.
planificación quizás tenga desagregación, pero la más importante es la de ejecución. Bien. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo ya, este es un ejemplo ya más digerido que el anterior que hemos visto, donde aquí tiene el inicio, la actividad continua que se lleva a cabo hasta el final, y el evento que pretende de alguna manera paralizar la actividad. Ante ello, se activa el control preventivo o el control correctivo. El control correctivo se activa para evitar que se dañe más de lo que ha empezado. Y el preventivo para evitar paralizar la actividad. ¿Sí? Para evitar paralizar la actividad. Muy bien. Ojo con este ejemplo. Cuando hablemos de control, esta es la estructura que ustedes deben de presentar. Esta. Ejemplo, ¿cuál es el subproceso crítico? Estamos en el gran proceso de proyecto. Subproceso crítico de un proyecto, pase a producción del producto final. Ese es el subproceso. Nombre del control. Nombre del control. Este es el control. Este es el control, que tiene un nombre. Procedimiento de pase a producción. Muchas veces el nombre no dice nada del control. No se entiende qué significa eso. Ante ello, se pone una descripción. Ante ello se pone una descripción. ¿En qué consiste ese proceso, ese control? Entonces, la descripción de ese control es: este control permite ordenar, estandarizar, mejorar el traslado del producto que se obtiene en desarrollo hacia el ambiente de producción. Eso hace ese control. ¿Y qué se logra con ese control? Porque también la idea no es que tú pongas controles al azar, ¿no? ¿Qué logras? Evitas que el producto que se pase a producción no sea el correcto. Entonces, interesante. Miren, de este control que ustedes acaban de ponerlo, habían identificado que el control es un procedimiento. Y luego lo describieron y luego su ventaja. Pero aquí hay un elemento importante. Y en el ámbito de auditoría, le dicen: ¿cuál es tu control? Así, mi control es un procedimiento de pase a producción, consiste en esto y esto se logra. Interesante. Ahora viene lo más importante, te dice auditoría. Ya me dijiste que es un procedimiento. Ahora pásame ese procedimiento. Quiero verlo. Quiero ver el procedimiento. Y tienes que entregarle el procedimiento. En este momento no hemos puesto el procedimiento. Como ustedes ven, no hay el procedimiento. ¿Sí? Solo hemos dicho que el control es un procedimiento, pero no hemos desplegado el procedimiento. No está en ningún lado. Si bien es cierto que eso no es parte del curso, no sé si estará, esto debería estar, porque en auditoría sí no es necesario, pero en gestión sí, miren, no está. Vamos a desplegar un cuadro más para ver, intentar poner ese procedimiento. ¿Sí? Vamos a intentar con ustedes desplegar ese procedimiento. Porque ese procedimiento sí les piden. Entonces aquí Chico ha dicho que el control es un... Y esto lo borro. Para auditoría no es importante el procedimiento, pero para los de gestión sí. Gestión son los que tienen que crear el procedimiento. Por alguna razón no lo había puesto, pero para ustedes, como gestores del proyecto, sí es importante. Vamos a ver, procedimiento del control.
Entonces, en el procedimiento, vamos a hacer de una forma bastante resumido. Ojo que está amarrado al anterior, ¿ah? Está amarrado a este es el nombre del control, procedimiento de pase a producción. ¿Sí? Entonces aquí en el control, procedimiento del control. ¿Cómo lo ponemos de la mejor manera? ¿Ponemos el título, repetimos el título o no? Para no salir de esto. Mejor ponemos esto para que se note mejor. ¿Sí? Vamos a ponerlo esto. Se asume que viene del anterior, ¿ya? Está amarrado con el anterior. Acá está el procedimiento de pase a producción. Ese procedimiento no está en esta lámina y la estamos poniendo aquí. Procedimiento de pase a producción. Ahora sí empezamos a describirlas. A ver. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer este procedimiento? Primero entender a qué se refiere. Normalmente cuando se acaba o se termina un producto en desarrollo, hay que llevarle a producción y pasa por una serie de pasos. Y pues esa serie de pasos tienen por objetivo ir filtrando los errores para que los errores no lleguen hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles son esa serie de pasos? ¿Cómo describimos ese procedimiento? No en términos detallados, pero al menos para que académicamente quede claro. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo empezamos? Como esto empieza en el área de desarrollo, el líder de desarrollo, vamos a ver qué hace el líder de desarrollo con procedimiento. Solicita evaluación del producto. Por personal de calidad. Ojo que en el ámbito real, este procedimiento tiene un objetivo, ¿eh? ¿Sí? Tiene un objetivo y todo, ¿no? Todo arrastra de acá. Así como tiene nombre, descripción, qué se logra, ¿sí? Este control tiene objetivos, ¿sí? Pero vamos a ponerle solamente el procedimiento. Líder de desarrollo. Ya terminó. Solicita evaluación del producto por personal de calidad. No. Al responsable de calidad. Si quiere hablar, opinar, lo hace. Entonces ahí nace esta secuencia del procedimiento. Solicita evaluación del producto al responsable de calidad. Entonces, ¿qué hace el responsable de calidad? El responsable de calidad registra información del producto en la
ficha X. Registra información del producto en la ficha X. Evalúa producto. Evalúa producto. Y si encuentra errores, lo devuelve. Si no, pasa a responsable de producción. ¿Para qué? Está en operación. Bien, entonces aquí viene responsable de operación. Responsable de producción. Responsable de producción. ¿Qué hace este? Estamos construyendo el procedimiento que no había. ¿Qué hace el responsable de producción? Verifica que la ficha X, que la ficha X es debidamente registrada. Y acepta él verifica que la ficha X esté debidamente registrada y acepta el objetivo del producto. ¿Sí? En términos generales. Si me he olvidado algo, me avisa. A ver si nota la secuencia o no. Algo está mal. Aquí ya tengo el control. Este ya no me sirve. Presente. Documento. Permite. Claro.
A ver, pues el documento permite identificar a los actores involucrados en el paso a producción del producto terminado. Se debe información en ¿sí? Entonces ahí tiene el nacimiento, cómo nace ese flujo y en qué momento termina. Cuando llega a auditoría, lo primero que hace auditoría se va a producción. Ojo, llega a auditoría y auditoría se va a producción. Y auditoría le dice, ¿qué productos tienes ya operativos? Y le dice, pásame ese aplicativo que está en producción, pásame los datos. Y entonces le da el nombre del aplicativo y todo el caso. Entonces el auditor, cuando llega a evaluar esto, le dice, ¿con qué autorización has puesto a publicar este producto? Entonces, si el gestor, el responsable de producción le dice, no, me lo dijo que lo publique y lo publiqué, no está formalizando ni está dando cumplimiento a las disposiciones, ¿no? Hay un control que ordena que para pase a producción debe pasar por una serie de pasos y no lo tiene. Ahí le observan al responsable de producción. Él es el responsable. Pero si el responsable le dice, sí, aquí tengo las fichas, y le muestra la ficha en la cual él evaluó, verificó que tenía todo en orden, y con eso ha puesto producción, ¿sí? Tal como indica la ficha, ¿no? El procedimiento indica que para poner a producción tiene que estar registrado las autorizaciones previas, tanto del de desarrollo como el de calidad, etc. Entonces al auditor sí le puede decir, mira, aquí tengo la formalidad, la ficha totalmente llena, tal como indica el procedimiento. Entonces ahí sí está dando cumplimiento. Normalmente estos controles son auditados por eso. Y para ello el gestor tiene que dar cumplimiento al control tal cual se indica. Para eso es. Este control, este procedimiento no lo habíamos puesto en el anterior, ¿sí? Porque solamente decíamos cuál es el control y pues esto es el control, ¿no? En auditoría se llega hasta este nivel, porque a auditoría no le interesa el procedimiento, cómo es, en qué consiste, no le interesa, solamente auditoría quiere ver si el control existe o no. Y cuando lo pida, cuando auditoría pida el control, pide este procedimiento, auditoría tampoco podría evaluar mucho el contenido, pero sí tiene que entregar cuál es el procedimiento para pase a producción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que hubiera? Profesor, disculpe, y digamos, en auditoría ahí, ¿cómo podría saber si es que ese control es factible o se lleve de manera correcta? A ver, has hecho dos preguntas en una. Respecto a la factibilidad, es mirando el procedimiento. Mira el procedimiento, es por eso que el auditor pide.
El auditor no tiene forma de poder contrastar si han cumplido o no han cumplido si el auditor no pide. El auditor pide el procedimiento. Muéstrame el procedimiento y el auditor lee esto. Ah, ya, tiene que tener, para ir a pase a producción, tiene que tener las firmas anteriores y tiene que estar los datos del producto, fecha de producción, nombre del producto, etc. Todos los datos completos. Cuando en producción ve una puesta en producción sin esta información registrada, sin las firmas, sin los actores, entonces le cae a producción en una auditoría. ¿Por qué pone esa producción sin el cumplimiento de lo que dice la directiva? Pero si producción le indica, aquí está, en la fecha tal, el líder de producción autorizó y el de calidad lo evaluó, aquí está su firma, su fecha, y con esa información he puesto producción. Entonces hay un contraste que hace el auditor, la ficha por un lado y la ejecución por ese lado. Si la ejecución se cumple tal cual indica la ficha, todo está bien. ¿Sí? Pero lo más importante es que este control, este desarrollo, esta forma del procedimiento, lo hace el gestor, no lo hace auditoría. El gestor debe de tenerlo. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta o Sí, sí, está claro. Gracias. alguna otra pregunta que hubiera. Muy bien, entonces, para efecto del examen, vamos a ver si pedimos un procedimiento. Cuando pida control solamente hasta este cuadro me lo dan. Solamente el nombre del proceso, el control y su descripción y ventajas. Solo esto. Cuando pida el procedimiento que recomendarían para ese control, ya llegan a este nivel. ¿Sí? Si no pido procedimiento, no es necesario que desagreguen. Preguntas. Creo que aquí hemos llegado a la etapa final. ¿Preguntas? Profesor, ¿esta diapositiva que la ha actualizado la va a subir al sistema o...? Sí, tengo que subirla hoy. Ahora mismo estoy pensando en eso, Gracias, en profesor. este momento, porque me hace acordar del legado si la he subido o no. Porque a veces me olvido, pero espero hacerlo en este momento. Muy bien, ¿preguntas? Entonces, ahora que hemos terminado, sí dejo de grabar para que no se llene el vacío. Bien, creo que ya no he detenido la grabación.